distraer. No te dejes distraer. No sé si usted se ha distraído alguna vez y se ha ido a un hueco, o se ha porreado con la pata de la cama, o ha sacado la sombrilla y le da a alguien con la sombrilla. A veces somos muy distraídos. Y según el diccionario, distraerse es dejar de prestar atención a una cosa. Dejar de prestar atención a una cosa. Y quiero que abramos las escrituras en el libro de Génesis capítulo 3. Y hoy usted no se va a dejar distraer. Si un hermanito está hablando por ahí, usted ahí mismo lo codea o le hace así. Si el de adelante está haciendo mucho, usted le hace así. Y ya sabe. Génesis capítulo 3, versículo 1. ¿Me dicen cuándo? Amén. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Estoy leyendo una versión internacional para los que tienen celu Biblia. Así que le preguntó a la mujer: ¿es verdad que Dios dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles? Respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo prohibí comer? Él respondió: la mujer que me diste de compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Versículo 23. Entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso en el oriente del jardín del Edén a los querubines y a una espada ardiente que se movía por todos los lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu gracia, por tu fidelidad, por tu misericordia. Yo te pido, Espíritu Santo, que obres en este momento, Señor, de una manera sobrenatural, y que tú, Espíritu de Dios, llegues a cada vida, primeramente a la mía, Señor, para poder impartir tu palabra, Señor. Pero que cada persona que está aquí hoy, Señor, hoy vea tu gracia, hoy vea tu amor, y podamos sentir, Señor, que tú estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Nosotros tenemos un enemigo que desea destruirnos, porque nosotros somos una amenaza para el enemigo, y ese enemigo es el diablo. Porque Dios tiene un propósito grande con cada uno de nosotros, y si el enemigo es capaz de dañar ese propósito, es capaz de destruirnos y hacer algo para que nosotros no cumplamos el propósito de Dios, estaría ganando. Entonces,
Ese enemigo es Satanás y parece inofensivo. Y a veces nosotros decimos, no le haga caso nada, eso es del diablo, pero no le haga caso. Pero déjeme decirle que Satanás utilizó un arma que parece inofensiva, pero es bien peligrosa, y esa arma es la distracción, distraernos. ¿Y cómo distrajo Satanás a Eva? La distrajo a través de los sentidos, Usted sabe que nosotros vemos, oímos, tocamos, sentimos muchas cosas. Entonces en el versículo 6 dice, capítulo 3, versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y tenía como buen aspecto. Empezó por la vista. Ojo con lo que estamos viendo, porque Satanás es muy astuto y nos hace ver cosas espectaculares, cosas que nos hacen sentir como wow, tan rico, tan codicioso. A veces decimos que los hombres son muy visuales y decimos que las mujeres somos auditivas, pero las mujeres también somos muy visuales. Total. ¿Nos antojamos o no cuando vemos un vestido bien bonito? Cuando vemos unos zapatos, cuando vemos algo bien espectacular, nosotros quedamos como antojadas. Así que todos tenemos que tener mucho cuidado, porque las atracciones no siempre son malas. Es decir, son aparentemente buenas, nos seducen de tal manera que nosotros a veces queremos hacer lo que sea para conseguir las cosas. ¿O usted alguna vez no se ha empeñado por algo que le gustó, por algo que vio y usted dijo, esto tiene que ser para mí? Así nos pasa a los hombres, y a las mujeres también nos pasan así. La endulzó con el oído, la enredó, le empezó a seducirla a través de las palabras. Le empezó a decir, versículo 4, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. No es cierto, lo que les dijo Dios no es cierto. Empieza a decirle cosas y a sentir cosas que wow, no es cierto. Ay, ¿qué irá a pasar? Y muchas veces nosotros sentimos esa seducción por el oído. Algo que nos dice en especial. Cuando es peligroso, las mujeres cuando tienen esposo y el esposo no dice cosas bonitas, porque el enemigo es tan astuto que hace que otra persona le diga cosas bonitas, y lo que nosotros llamamos vulgarmente le endulzó el oído y le comió cuento, porque nos dijeron cosas muy lindas. Y a veces le dicen a uno, ¿cómo estás de fea? ¿Cómo estás de gorda? ¿Cómo se te ven las arrugas? Claro que a mí no me dicen eso, ¿qué? Pero de pronto en la casa hay alguien que le dice así, de pronto su esposo le dice así, su compañero le dice así, y viene otro y le dice, ay, usted cómo es de bonita, usted cómo es de especial, y empieza uno, ¿qué? Ay, a sentirse como renovada, rejuvenecida. No sé si a veces le piden amistad por el Facebook. ¿Usted tiene Facebook? La mayoría, que es cierto que sí. Y usted casi siempre se fija quién le está pidiendo amistad o no. Claro, usted se va para el perfil y mira, yo siempre me voy para el perfil y miro si es creyente. Si es creyente, le doy, lo hago amigo mío o amiga mía. Pero si no es creyente, le veo el historial para ver si le veo cosas que no deben de ser. Y entonces digo, no, ni riesgos, no me sirve. Y en estos días me ha pasado algo muy particular. Me han pedido amistad unos hombres lindos, muñequitos de torta, así perfecticos. Entonces en estos días yo abrí uno y ay, ve, me están pidiendo amistad. Cuando lo veo yo ¡oh! Y le dije, entonces cuento esto porque mi esposo lo sabe todo, ¿cierto, mi amor? Entonces yo lo vi y yo por mirarle el historial le di a aceptar. Y le dije a mi esposo, ay, acepté a un hombre. Ay, acepté a un hombre y es un pupuchurro. Ay, Dios mío. Porque tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí o no? Sí. Porque por el Facebook, por un WhatsApp,
recibimos notas bonitas, notas encantadoras, notas favorables, cosas especiales que a nosotros nos pueden alegrar el corazón y nos pueden sacar de los propósitos divinos. En el versículo 6 dice que el árbol, era deseable, era de buen aspecto, era deseable, de buen aspecto. Era codiciable, dicen en otras Biblias. Y Satanás no va a traer aquello que no nos gusta. Él nos pone cosas que nosotros no podamos resistir. Nos pone como ese encanto para dejarnos cautivos. Él nos atrae y nos atrae para destruirnos, para desenfocarnos. Porque Él sabe que si nos desenfocamos no vamos a cumplir el propósito divino. Si nos tiene entretenidos no vamos a cumplir el propósito de Dios. Y va a destruir mucho nuestra vida espiritual. Porque cuando usted está entretenido, usted no le presta atención a las cosas de Dios. ¿Y es fácil entretenernos? Sí. Y no le voy a decir que todas las entretenciones son malas. Usted se entretiene viendo noticias, ¿cierto que sí? Viendo fútbol, el fútbol no es malo, pero a veces pasan 3 partidos, 4 partidos y ahí pegado. Satanás distrajo a Eva y a Adán de la palabra de Dios. Versículo 1. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? En otras versiones dicen, con que Dios les dijo. ¿Alguna vez su mamá o su papá o alguien le ha dicho, con que usted va a hacer eso? Lo ponía uno como con las dudas. Es cierto que Dios les dijo. Puso entre tela de juicio la palabra que Dios había dicho. Déjeme decirle que en las escrituras hay unas promesas divinas, porque usted y a mí como hijos de Dios nos encantan las promesas de Dios. Y cuando pasamos por crisis, por momentos difíciles, usted abre la Biblia para ver el Señor que le dice, ¿cierto? Y uno, donde le di una palabra bien linda, uno se emociona y uno dice, me voy a apropiar de esta palabra, me voy a apropiar de esta promesa. Y nos encantan y damos pasos de fe por esa promesa. Pero la Biblia también tiene instrucciones. Y el enemigo va a querer socavar en tu vida la instrucción de Dios. Y muchas veces nosotros vivimos de las promesas, pero desechamos la instrucción que Satanás, que el Señor nos da. Entonces Satanás ataca la instrucción de Dios. Con que Dios les dijo que no puedes comer de ningún árbol del jardín. Y le voy a decir algo, Adán y Eva sabían las instrucciones, porque cuando Satanás le dice, con que Dios le dijo, ella le afirma lo que Dios había dicho. En el versículo 2 y 3. Ella le dice, podemos comer del fruto de todos los árboles. Ella afirma, ella sabía. Adán también sabía. Y le voy a decir algo, que usted y yo sepamos Biblia, sepamos las instrucciones, no significa de que nosotros vamos a obedecer. Sabemos mucha Biblia muchas veces, pero no obedecemos la palabra de Dios. Entonces, mucha gente va a tergiversar la palabra de Dios para su propio beneficio. Mire que hay movimientos que ya están sacando sus propias Biblias y les quitan determinados versículos bíblicos porque no les conviene la instrucción que dice ahí. Porque para nosotros, hay como que a veces nos gusta esto y esto no nos gusta de Dios. Nos gusta esto, pero esto no me gusta de Dios. Yo no puedo creer que Dios sea así. O usted no se ha topado con alguien que le diga, yo no puedo creer que Dios haga esto. Y le muestran a uno el versículo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque el enemigo los distrajo de la responsabilidad que Dios les había dado. Él los distrajo. ¿A quién le había dado las instrucciones el Señor?
A Adán y a Eva. A Adán y a Eva. A los dos. Pero cuando lo llaman a cuenta en el versículo 9, pero Dios el Señor llamó ¿a quién? Lea ahí. Al hombre. Llamó al hombre, le dijo, venga para acá, mijito. Y si usted ahorita leyó conmigo, se da cuenta que él le dice, la mujer que me diste, ella fue la pecadora. Ella fue la que me sedujo y yo comí. Y la mujer que le dijo, fue la serpiente. Y siempre vamos a tener a quien echarle la culpa. Fue por esto, por aquello, por aquel, porque no me quiere, porque no me aceptan, porque quise. Siempre vamos a tener algo para decirle y contestarle muchas veces al Señor. Cuando le dice el Señor, ¿dónde estás tú? El Señor sí sabía dónde estaba, claro. Lo que quería decir es, lo que significaba era, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y el enemigo los distrajo de la comunión tan hermosa que tenían con el Señor. Y los sacó de la bendición, porque el jardín del Edén era la bendición donde Dios los había puesto. Donde les había dicho, vean, enseñorense de todo lo que hay aquí. Y el enemigo muy astuto los sacó. Y quiero decirles algo, el pecado, ellos pecaron, el pecado nos aparta de Dios. ¿Alguien sabe qué dice Romanos 6:23? Eso, porque la paga del pecado es la muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y uno al principio ve como cuán desastre hubo aquí, Señor. Pero la Biblia es tan hermosa, la palabra de Dios es tan linda, que nos habla de un primer Adán que pecó, pero nos habla de un segundo Adán que vino a redimir, que vino a levantar la humanidad. Y el primer Adán falló, pero la Escritura nos dice que el segundo Adán ya estaba listo antes de que cayera el primer Adán para darnos la victoria. Y es muy lindo, porque el enemigo le dio al primer Adán, al primer hombre de la tierra, a la humanidad. Pero lo que él sabía que le tenía que dar al segundo Adán. Y tuvo un momento donde Satanás vino también a seducir al Señor Jesucristo. Pero lo tremendo es que lo hace en otros parámetros, porque el Señor Jesucristo sabía quién era. Y quiero que nos vamos, porque ya vimos la tentación de Adán y Eva, pero quiero que nos vamos para la tentación del Señor Jesucristo, que está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Versículo 1. Me dicen cuando estén ahí. San Mateo capítulo 4, versículo 1. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo ¿qué? Hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará a sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo le tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adorarás al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. La primera tentación
fue una seducción en el paraíso. Pero ya este ataque era en el desierto. Con Adán y Eva fue basado en sus deseos, en la codicia del corazón de Adán y Eva. Pero aquí era con Jesús ya. Y era ya después de 40 días, cuando Jesús estaba débil físicamente. Ahí sí vino a tentarlo. Y déjeme decirle que el diablo te va a venir a tentar como hijo de Dios cuando estés débil y cuando estés distraído espiritualmente. Porque sabe que cuando estamos llenos de poder de Dios, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando viene la tentación, nosotros somos capaces de decirle: vete, Satanás, a mí con eso no me tienta. Pero cuando estamos sensibles, cuando estamos débiles espiritualmente, va a venir a atacarnos. Y cuando el Señor estaba débil humanamente, porque estaba en cuerpo, estaba físicamente, y después de 40 días, si usted con un día de ayuno, cierto que ya se siente maluco, con 3 días de ayuno ya se siente débil, con 7 días de ayuno ya siente que se va a morir. Ahora con 40 días de ayuno, duro, tuvo hambre. Y en el primer round, que fue cuando Satanás estuvo con Adán y Eva, y fue esa caída cuando entra el pecado a la humanidad. Luego viene el Señor, y el Señor viene a ser ese cordero, el cordero de Dios, que vino a morir por nosotros en la cruz, para destruir esa maldición, para destruir la muerte, para destruir esa cautividad que teníamos desde que el primer Adán pecó. Y viene el Señor con todo su poder. Y me encanta porque Satanás no vino esta vez disfrazado de serpiente, vino como Él es, con toda, porque sabía que tenía que darle duro al Señor. Pero no sabía que se había parado junto al alfa y la omega, junto al principio y el fin, junto al hacedor de maravillas. Y este segundo Adán, que es Cristo Jesús, por amor a nosotros, no se distrajo, por amor a nosotros no se desenfocó. El Verbo hecho carne, el Rey de Reyes, era el Redentor de toda la humanidad. Pero ¿cómo hizo Jesús para vencer a Satanás? ¿Cómo hizo Jesús para vencer la distracción? Lo primero que hizo Jesús se enfocó en las Escrituras. Y sepa que lo primero que le hace el diablo es desenfocarlo de la palabra de Dios. Porque cuando usted se empieza a distraer, usted no lee Biblia. Usted se conforma con vida AM. Se conforma con eso. Entonces, como Jesús se enfoca en las Escrituras, Jesús respondía: escrito está. Escrito está. Dios hablaba con Adán, hablaba con Eva, hablaba con Abraham, Moisés. Porque para Dios es importante plasmar su deseo y su voluntad en el corazón de sus hijos. Entonces usó a los profetas y usó a hombres inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, para que escribieran las Escrituras. Entonces, cuando el Espíritu Santo lleva al Señor allí al desierto, el Señor sabía el Antiguo Testamento, sabían todas las Escrituras. Y el diablo se basaba en las Escrituras, pero vino el que es la palabra. Él pensó que lo iba a confundir, pero Jesús era el Verbo hecho carne y no pudo. Entonces Jesús era el Verbo hecho carne y se sometió a lo que estaba escrito y le dijo: escrito está. No le dijo: deje de ser igualado, que usted no sabe quién soy yo. Porque a veces nosotros, cuando tenemos un ataque del enemigo, es que él no sabe quién soy yo. No, usted tiene que contestar: es que ¿con qué?
con la palabra, con lo que está escrito. Y lo empieza el Señor con un hambre bien brava a los 40 días. Porque creo que algunos tienen hambre hoy, ¿cierto? ¿Sando hambre? Sí. Entonces, yo le voy a decir a usted, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque eso fue lo que le contestó el Señor a él. Tú vences a Satanás desde lo que está escrito. Si no conoces lo que está escrito, no vas a poder vencer al diablo, porque al diablo no se le vence zapateándolo, ni fuera, fuera. No se le puede vencer así. Por más que grite, por más que diga que lo ata, que le ata las pezuñas, que le corta la cola, no le sirve, hermano. No sirve, porque se vence desde las escrituras. ¿Cuántos están en libertad en Cristo? Levanten las manos. A usted le dieron una hoja, ¿cierto? En la clase pasada. Y en esa hoja es muy especial, porque en esa hoja dice, de acuerdo a la situación que usted sienta, dice el texto bíblico con que le debe responder al enemigo. Y si no la tiene, se la podemos dar para que usted empiece a vencer el enemigo con la palabra de Dios. Porque mucha gente le cree a las mentiras del diablo, porque no sabe lo que está escrito en la Biblia. Entonces le come cuento. Y muchos dicen, yo sé lo que dice la Biblia, yo sé. Y le dicen a uno, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y se sabe en el Salmo 23. Y se sabe en el Salmo 91 que dice, ¿cómo empieza? El que habita el abrigo, y hasta ahí va muy bien. Y después dice, uno le dice, ¿sabe más Biblia? Claro, el Señor dice, ayúdate, que yo te ayudaré. También dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. También dice, tu fe te salvará, Pedro. No cae la hoja de un árbol sin que Dios lo permita. También dice, Dios no castiga ni con palo ni con rejo. El que madruga, Dios le ayuda. Hasta la Biblia que saben aquí. ¿Y sabe qué dicen las escrituras? Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Conocimiento. Y a veces nos encantan cuando nos predican, pero cuando nos predican muchas veces no nos hablan palabra de Dios, sino anécdotas. Y tenemos ahora muchos pastores carismáticos, gente muy carismática, y usted es tan lindo, y se va a esculcar a ver qué predicó y no dijo nada. Puro humanismo y cosas que usted dice, ay, tan rico, tan rico. Y ahí no la pasamos. Y nos vamos distrayendo y distrayendo. Y pensamos que como escuchamos una predicación, ya estamos bien. Pero tenemos que ir a la palabra. Porque el Señor le dice a Josué una palabra que usted sabe. Josué 1:7. Dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a todo lo que en la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, ahí sí se la sabe, nunca se apartará, dígalo, se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas todo conforme en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo va a ser usted próspero? Con la palabra. Pero dejamos de congregarnos por trabajar. Porque yo no le estoy diciendo que no tiene que trabajar, tenemos que trabajar, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros cambiamos la gloria de Dios por las algarrobas del mundo. Eso trabajan, estudian, terminan una carrera y siguen con otra, y el propósito de Dios no lo están cumpliendo, porque nos mantenemos tan enfocados en estudiar, en trabajar, en tantas cosas, que van a terminar nuestros días y vamos a tener que darle cuentas a Dios, y cuando Él nos llame a cuenta, usted no cumplió con el propósito de Dios. Y qué duro. Ay, sí, yo tengo llamados. ¿Cuánto le está invirtiendo el llamado?
Tenés un llamado tremendo. Que tengo llamado de pastor, que tengo llamado de misionero, de evangelista. ¿Y qué estás haciendo por el llamado? Porque le cuento un secreto. No, no es tan secreto. La gente se está muriendo así. Pero tremendo que uno se queda boquiabierto. Estamos aliviados y cuando menos piensa, estamos enfermos. Una enfermedad de muerte. Y ya no nos da tiempo de nada. Porque desperdiciamos el tiempo en todo. En el Facebook, en las redes sociales. Y yo no le estoy diciendo que no tenga su tiempito para estar ahí loleando un ratico. Pero perdemos horas y horas y horas. Es más, haga un ejercicio. Haga un ayuno. Y no lo haga de aguantar hambre. Haga un ayuno de redes sociales. A ver cómo empieza usted. Vea, usted ve que sus hijos están mal cuando se les embolata el celular. Cuando usted se va para un lugar sin celular, o a ellos se les quedó el celular y ese pelado empieza: ¡ay, mi celular! ¡Devolvámonos! Para darle un infarto ahí al pelado. Y no me diga que no, que yo creo que usted lo ha visto con sus hijos. Bien lejos, usted ya está en la quinta. Y se quedó el celular. Lo que sea, entonces cómpreme, yo tengo ahorros. Cómpreme hasta un celular. Lo que... Y ahí nos damos cuenta de la atadura que tenemos. Cuando nos levantamos y lo primero que hacemos es ver el WhatsApp. En vez de decirle: Señor, gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Cuando nos dormimos y lo último que vemos es el Facebook, en vez de darle gracias a Dios. Y ya decimos: estoy muy agotado, el Señor sabe. No, el Señor sabe que tuvimos tiempo y no lo invertimos en Él, porque estamos distraídos y el diablo nos distrae y nos distrae, y usted piensa incluso que está haciendo cosas para la gloria de Dios, y muchas veces estamos distraídos en un ministerio sin adorar al Rey de la Gloria, en un ministerio y haciendo todo y a todo, y tiene que salir esto así, se predica así, aquel dirige. Y muchas veces nosotros, sin meternos con Dios lo suficiente para que dé una palabra de vida, para que impregnemos vida al que nos está escuchando. Y después, ¿sabe qué decimos? Como la serpiente: o es Satanás. Y no, Dios nos quiere utilizar a nosotros, pero la unción cuesta. El mover de Dios cuesta. Cuesta no distraernos. Cuesta estar ahí. Porque muchas veces para la iglesia no hay tiempo. Para la iglesia no puedo ir. Pero sí puedo ir al paseo, sí puedo ir a la gimnasia. Sí puedo ir a muchas partes, pero para la iglesia no. Porque aún hay gente que no viene a la iglesia y que por el COVID, a estas alturas de la vida, cuando ya se está quitando hasta el tapabocas, ¿cierto? Ya en la calle se puede quitar el tapabocas. Pero tenemos que ubicarnos, porque las distracciones son bien grandes. En otras palabras, el Señor Jesucristo se enfocó y quiere que nosotros nos enfoquemos. Y enfocarnos no es solo leer la palabra, es obedecer la palabra. Tiene problemas financieros, enfóquese en la palabra. Tienes problemas con su esposo o su esposa, enfóquese en la palabra. Tiene una enfermedad, enfóquese en la palabra. Refúgiese en Dios, que es el mejor refugio. Por muy espectacular que sea el psicólogo, el psiquiatra no le va a resolver el problema, porque es el Espíritu Santo el único que puede cambiar las circunstancias de la vida. Es el Espíritu Santo. Y cuando nuestra prioridad es la palabra, va a ser algo tremendo, porque la palabra se va a encargar de rearguirnos cuando hacemos las cosas que no están bien, porque todavía hacemos cosas que no están bien. Pero cuando leemos la palabra y ahí mismo el Señor le habla,
Lo que pasa es que a veces el Señor nos habla mucho, pero nosotros reprendemos al diablo. Pensamos que eso es del diablo y no le prestamos atención a lo que está diciendo las Escrituras. Deuteronomio capítulo 6. Seis. ¿Me dicen cuándo, mis amores? Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Grábate en el corazón las palabras que hoy te mando. No es para verlas ahí, es para grabársela en el corazón, porque cuando algo está fijado en el corazón se convierte en una instrucción del Señor para nuestra vida. Y hay que decirlo, y hay que proclamar esa palabra. Entonces, lo primero que es, Jesús se enfocó en las Escrituras. Lo segundo, Jesús tenía comunión con el Espíritu Santo. Volvamos a Mateo. Mateo capítulo 1. Mateo 4:1. Y luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Él no lo llevó para arriesgarlo, para decir, vea, ahí se lo entrego, haga con él lo que quiera. ¿Usted se acuerda con Job? Cuando Satanás se presenta delante de Dios y el Señor le dice, no has probado a mi siervo Job, hombre íntegro, intachable, vaya, pruébelo. Así le está haciendo al Señor Jesús. Vea, el Espíritu Santo lo ponía ahí, lo fortalece y es tentado. ¿Y sabe por qué tenía que ser tentado? ¿Alguien sabe por qué tenía que ser tentado? Porque estaba en su humanidad. Para que nosotros no dijéramos, es que como era Dios, Él aguantaba todo. Pero no, lo llevó y fue tentado en todo. Pero Él tenía una comunión íntima con el Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos una comunión con el Espíritu Santo, no nos vamos a distraer. Y le voy a decir algo, usted tiene el Espíritu de Dios dentro de usted, porque usted es un siervo de Dios. Y yo sé que el Espíritu Santo le redarguye cuando usted mete la pata. Y le voy a decir algo, no se haga el loco, no se haga la loca. El Señor deja que yo me tire una canita al aire. El Señor sabe que estoy pasando. El Señor sabe. No. Cuando se sienta que el Espíritu Santo lo está redarguyendo, quieto. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y cuando nosotros la embarramos, cuando nosotros estamos pasando por esos momentos de dificultad espiritual, el Espíritu Santo le dice, ¡hey, aquí estoy! ¡Hey, aquí estoy! Tú eres mío. Porque por muy descachado que estemos, el Señor no nos va a dejar tirados. ¿Cuántos lo han vivido? ¿Sí o no? Que nos hemos descachado, nos hemos descarriado, y el Señor con lazos de amor y de misericordia nos ha traído nuevamente al redil. Y gloria a Dios por ese amor tan lindo. Gloria a Dios porque Él nos ama mucho. Tenemos que buscar del Señor como nunca. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y le hablo a los papás, le hablo al liderazgo. Porque si nosotros como papás no buscamos del Señor, si nuestros hijos no nos ven buscando del Señor, ellos tampoco van a buscar, ni vamos a tener autoridad. Y le hablo al liderazgo también. Si usted no se mete con Dios como debe de ser, usted no tiene autoridad para decirle a sus subalternos que oren, que ayunen, que se metan, que se congregan. Y solo Dios conoce esa intimidad. Tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces tenemos más comunión con Netflix que con el Espíritu Santo. Se saben todas las historias de Netflix. ¿Eso cómo es que se llama? No se llaman historia, eso se llama las series. Termina una serie y empatan otra.
Y todas, pero no se sabe, no sabe dónde está escrito algunos versículos bíblicos. Y salimos con, no se cae la hoja de un árbol sin que sea el consentimiento de Dios. Tercero, ponga sus prioridades en orden. Sus prioridades en orden. Versículo 4 de ahí de Mateo. Estamos en capítulo 4, versículo 8. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Le mostró todo. Y le dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. Le mostró de todo. Imagínese mostrarle todo el mundo. Que a usted le digan, vea, todo eso es suyo. Solamente me tienes que adorar. ¿Y cuánta gente no ha vendido su alma al diablo? ¿Cuántos artistas por tener fama y de todo no han vendido su alma al diablo? Con tal de que les dé. Y después se las cobra. Él se las cobra, tranquilito. Y ese es el ofrecimiento que nos ha hecho en este sistema. Nos pone de todo para que nosotros nos distraigamos y no tengamos prioridades por las cosas del Señor. Jesús la tenía bien clarita y la prioridad de Jesús era agradar al Padre. Satanás vino a poner la redención debajo y los reinos del mundo arriba. Y cuando tus prioridades están al revés, tu vida va a estar al revés. Y no es que el Señor no lo quiera ayudar, no es que el Señor no nos quiera socorrer, no es que el Señor no nos escucha. Es que nosotros tenemos nuestras prioridades al revés. Esaú cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Sansón cambió la unción por satisfacer sus deseos sexuales. Judas entregó al Salvador del mundo por plata. Y es duro. Y nosotros muchas veces prestamos más tiempo en lo que no es esencial que en las cosas de Dios. Y tenemos que en este momento tener prioridades con la palabra de Dios, con las cosas de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con qué estás reemplazando al Señor. Porque puede que no sea con un celular, puede que sea con la televisión, puede que no sea con la televisión, puede que sea con otra cosa, con el trabajo. ¿Sabe que a mí me impacta la gente que trabaja y trabaja y trabaja? Y Dios para eso hizo un día de descanso, para que lo honráramos en ese día de descanso. ¿Sabe por qué estamos haciendo hoy el culto? Para que mañana usted tenga el día de descanso con su familia. Y para que pueda estar con su familia y pasee con su familia. Pero no vamos a dejar de estar aquí. Estamos aquí honrando y bendiciendo el nombre del Señor. Si su prioridad es espiritual, su destino va a ser una vida sobrenatural. El detalle es que queremos lo sobrenatural. Queremos el mover de Dios bien impresionante en 15 minutos cuando estamos en un altar. En una hora cuando estamos en un altar. Pero tenemos que llevar horas en la presencia del Señor. Usted no sabe en qué momento le va a tocar orar por alguien. Usted no sabe en qué momento le va a tocar orar por un endemoniado, por alguien que esté enfermo. Y usted tiene que estar preparado para cualquier cosa. Y solamente se está preparado cuando pasamos tiempos de intimidad con Dios. Pasamos ahí tiempo de calidad con el Señor. Y quiero terminar con Hebreos 12:2. Hebreos 12:2, que yo sé que usted se sabe. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12:2. Hubo alguien que se enfocó en la misión que tenía,
Y fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué se enfocó y por qué lo hizo? Por amor. Por amor. Él vio la salvación de la humanidad y corrió a la cruz y no se dejó distraer. Si te mantienes con tus ojos puestos en el Señor Jesús, el enemigo no va a poder distraerte. Pero si quitas tu mirada del Señor, el diablo te lanzará dardos hasta que te tumbe. Hasta que te tumbe. Lo lindo es que tenemos un Señor maravilloso, un Dios grande, un Dios poderoso. Sé que muchos se han distraído. Yo por mucho tiempo estuve muy distraída del propósito de Dios. Pero hoy es tiempo para decir: Señor, aquí estoy. Aquí estoy y me quiero volver a enfocar y quiero volverme a ubicar donde tú me has puesto. Porque a veces decimos: yo estoy en lugares celestiales con Jesús, yo tengo esto y tengo lo otro. Pero si eres un desobediente, no tienes autoridad espiritual. Lo lindo con el Señor es que podemos ir delante del trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. Lo lindo del Señor es que hoy nos podemos poner en paz con el Señor. Lo lindo del Señor es que Él nos puede hoy lavar con su preciosa sangre. Esta mañana que repasaba yo el mensaje, el Señor me traía a la memoria un texto de la Biblia cuando estaba un sacerdote y estaba sucio ese sacerdote. Y el Señor tuvo que poner mitra nueva, vestidos nuevos, pero lo hizo. Y aquí hay sacerdotes que el Señor les va a quitar la mitra, les va a tener que poner una mitra limpia. Hombres y mujeres de Dios, porque somos del Señor, pero que nos hemos dejado distraer y se nos ha manchado nuestra vida como creyentes. Hombres y mujeres que nos hemos dejado distraer en tantas cosas, pero que el Señor en su gracia hoy nos recoge con amor y misericordia. ¿Qué tal si hoy, que usted sabe en qué está distraído, le dice: Señor, no me quiero volver a distraer, quiero tener prioridades, quiero enfocarme, Sutiles distracciones. ¿Cuánto no lo distrae a uno un amor? Un amor que a uno que le parece que sí, pero no. ¿Cuánto no le distrae a uno las pasiones juveniles? ¿Cuánto no nos distrae la fama? ¿Cuánto no nos distrae un ministerio? ¿Cuánto no nos distrae el enemigo? Pero aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, como iglesia, porque necesitamos enfocarnos, necesitamos ponernos en paz con el Señor, porque hay mucho por hacer. Hay gente que está cautiva, hay gente que no conoce del Señor, y el Señor te eligió desde antes de la fundación del mundo. Tú no estás aquí por casualidad, porque te invitaron, porque estabas desparchado. Tú estás aquí porque hay un propósito divino en tu vida. Tú estás aquí porque el Señor te escogió, porque el Señor te eligió, porque eres valioso, valiosa para Dios. Por eso estás aquí. Y si sientes que tus vestiduras se han ensuciado, hoy le puedes decir al Señor:
límpiame y seré más blanco que la nieve. Lávame con hisopo, Señor, de mi maldad. Póngase en paz con Dios, porque nadie de los que estamos aquí tenemos la vida comprada. No vaya a ser que siendo heraldo salgas eliminado, dice el Señor. No vaya a ser que siendo profeta salgas descalificado. Den Samao Ataloya Makeiga. Seba quiete veikuai. Ponte a cuentas. Jiva Bakwa Talekeya. Senja Vushna Hamakai. De Kalama soy endeleiki. Sai Mishia Tokai Amasei. Yo le me cuande elevaiseya. Buanda ishi nini mahotoloya. O kanye da si batoakei. O bakei shikanjuru ande baiki mama waheya. O shikei disai. Oh santo. Oh santo. Oh santo Dios. El Señor quiere una iglesia pura, pura, pura. El Señor quiere siervos que de verdad les sirvan y sean capaces de dejar lo que sea por Él. Pero a muchos se les ha olvidado las promesas que en tiempos de dificultad le han hecho al Señor. Promesas de servirlo, promesas de entregarle todo a Él, toda su vida, todo su ser. Pero una vez que el Señor les hizo el milagro, se les olvidó las promesas. Se les olvidó el compromiso y antes se han envuelto en más circunstancias. Oh Santo, nos ponemos aquí delante de ti, Señor, como Ministerio Nuevo Horizonte, Señor, para que tú nos ayudes, para que tú nos limpies, para que tú nos levantes, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en tu palabra, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a depender de ti, Señor. A tener las prioridades, Señor, en orden. Tú primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la prioridad. El Señor. El Señor. Y Él te va a dar fuerzas para amar a tu esposa, para amar a tus hijos, para amar a tu esposo, para amar al que te hace algún daño. Cuando tú lo tienes a Él en primer lugar. Cuando tú lo tienes a Él en primer lugar, Él abrirá las ventanas de los cielos para que caiga la bendición y sobreabunde. Cuando Él está en primer lugar, Él te va a direccionar con tus hijos. Él hará resplandecer su rostro sobre tu vida. Cuando tú te levantas y le dices: Padre, entrego este día. Cuando tú te levantas y le dices: Señor, a ti alaba mi alma. Cuando el dinero no es la prioridad, ni el estudio es la prioridad. La prioridad es Dios y lo demás te vendrá por añadidura. Pero hemos buscado las añadiduras y el mundo perece, Colombia perece, Medellín perece y los hijos de Dios no resplandecen, no alumbran. Los hijos de Dios no alumbran las tinieblas, porque en la vida de los hijos de Dios hay tinieblas. Lleva aquí, babaisoa.
Hoy se van las tinieblas en el nombre de Jesús. Hoy hay arrepentimiento en este lugar en el nombre de Jesús. Hoy tu gloria cae en este lugar, Señor, para que nos podamos arrepentir, Señor, para que iniciemos contigo, Señor, nuevamente, porque tú eres un Dios de oportunidades. Tú eres un Dios de oportunidades, Señor. Y te damos gracias porque mientras hay vida, Señor, hay una oportunidad, Señor. Y hoy no la vamos a desaprovechar, Señor. Hoy estamos aquí pidiéndote perdón, Señor. Perdón por cada pastor que ha fallado. Perdón por cada ministro que ha fallado. Perdón por cada levita, por cada adorador que ha fallado. Señor, perdón. Perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios mío. Ayúdanos, ayúdanos a estar limpios. Limpia nuestras manos para poderlas levantar. Limpia nuestra voz para poder cantarte, adorarte. Limpia todo nuestro ser para vivir para ti, Señor. Y ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos a consagrarnos a ti, Señor. Ayúdame, Dios. Dígale, ayúdame, ayúdame, Señor. Muchacho, muchacho, muchacho. No más, muchacho. Muchacho, no más. No más. Desesperado por ti. Oh, Santo. Sediento. Dios te ve en lo secreto. Dios te ve en lo secreto. Toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sana el enfermo por tu poder. Venimos de ti, vengamos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti, oh Señor. Vamos, dígale, ven, ven, Espíritu Santo, oh Espíritu de Dios, oh Espíritu Santo, quebranta los argumentos, quebranta las, oh Mashiach, en Isaías, quebranta los espíritus en el nombre de Jesús, quebranta ese espíritu, quebranta esos demonios, quebranta esa fortaleza en el nombre de Jesús. Ven, Señor, ven, Espíritu, iglesia, vamos, dígale al Señor, ven, ven, llévate lejos mi pecado, llévate lejos mi maldad, llévate lejos, vamos, llévatele, usted sabe que tiene, dígale, llévatelo lejos. Oh Señor, oh Santo, que se va esa pornografía entre los hijos de Dios, se va la pornografía en el nombre de Jesús, se va la maldad, se va el engaño, se da la doble vida en el nombre de Jesús, se va en el nombre de Jesús, se va. Oh Santo, oh Santo, oh Santo, Santo, Santo. Los líderes me ayudan a ministrar, líderes. Santo. Oh, Balaba Isaiah, Santo. Oh, Babashia, Mama Shoah. Oh, Babakenda, Laya Saya. Oh, Santo, Santo, Santo. Cuando tu gloria llega.
Señor. Llena este lugar. Oh Señor. Vamos, levante esas manos. Levante esas manos y dígale: Señor, ven a mi vida, ven a mi vida. Quiero cumplir con tu propósito, quiero cumplir con tu llamado, quiero ser diferente, quiero que mi vida transforme a otros, quiero que la palabra que hay en mí, que es tuya, transforme las vidas, quebrante las fortalezas, derribe los argumentos, en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo sale ahora en el nombre de Jesús de este lugar. Todo espíritu inmundo sale en el nombre de Jesús por la palabra que se ha hablado en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Ven, ven Señor, ven, ven Espíritu de Dios. Llena este lugar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la gloria, la gloria, la gloria del Altísimo, dígale: oh Rabbaya, oh Santo, oh Masaya, oh Rabaquilla. Vamos, adórelo, adórelo, adórelo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, traspasando estas paredes, ministrándole a los vecinos. En el nombre de Jesús, tu gloria, vamos, vamos. Ven, Señor. Ven, vamos, iglesia. Ven, Espíritu Santo. Ven, oh Santo. Espíritu Santo, ven, ven. Ven a mi vida, dígale: tócame, tócame Señor, límpiame, límpiame, transforma mi vida, lléname de ti, lléname de ti, lléname, lléname de ti, lléname Espíritu Santo, Yeshamaya, en Basúa, Shiribababashaya, oh llena, llena, dígale, llena, llena este lugar, llena, llena. Dispóngase a recibir, dispóngase a recibir, dispóngase a recibir. El que quiere recibe, el que quiere recibe, el que quiere recibe, el que clama al Señor lo atiende. Oh, Babasaya, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, llena mi vida. Oh Santo, llena mi alma, oh Santo, oh Señor, llena mi ser. Oh Señor, oh Señor, oh Santo, oh Santo, oh Señor, tu gloria está en este lugar. Tu gloria, no sea un espectador, métase, métase en el río, métase en el río del Señor y navegue, navegue en su presencia. Oh Santo, oh Santo, mi ser, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Oh Señor, vamos, no se distraiga, adórelo, adórelo. Dígale: Señor, da libertad en este lugar. Da libertad en este lugar, Señor. Libertad al cautivo, sanidad a los enfermos. Hoy se abren las cárceles. Hoy se abre la cárcel del que estaba prisionero. Toda